Muy buenos días a todos, especialmente a las personas que nos están viendo por medio de las redes. Gracias por seguirnos, gracias por compartir el mensaje, gracias por estar cada domingo, cada día, siguiendo nuestras publicaciones. Gracias porque sabemos también que cuando tú compartes un mensaje de Dios, más de una persona es tocada por él. Y eso hace que el mensaje de la palabra se difunda. Gracias a todos, gracias a ti, Señor, sobre todo porque nos has permitido estar aquí el día de hoy. El día de hoy te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a hacer una oración especial. Y también te voy a pedir que si no tienes Biblia, busques rápidamente una, porque el día de hoy vamos a leer algunos versículos que es muy importante que tú los tengas presentes en tu vida. Señor, te damos gracias por tu pueblo, Señor. Te damos gracias por este día, porque tú nos permites estar aquí, Señor, hablando de ti. Tú nos has considerado, Señor, para ser mensajeros de tu mensaje, para ser portadores de ese mensaje de vida, de salvación que tú tienes para todos los hombres, que tú tienes para todo aquel que decide en un momento dado creerte, seguirte y adorarte, Señor. Te damos gracias también porque yo sé, Señor, que el día de hoy tú vas a preparar los corazones de las personas que escuchan este mensaje, que tú vas a tocarlos, Señor, que tú vas a quitar ese corazón de piedra de sus pechos y vas a poner en su lugar un corazón de carne, un corazón que se rinda delante de tu presencia, un corazón que te adore y te reconozca como el único Salvador y Señor de señores. Eres tú, Señor, el Dios de la creación. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta semana ha sido para nosotros de muchos acontecimientos, de muchas vivencias. Ha sido una semana que nos ha permitido conocer diferentes maneras en que la gente trabaja y se mueve. No sé a ti cómo te haya ido esta semana, lo ignoro. Yo espero y quisiera que te haya ido muy bien en todo, pero también estoy consciente de que muchas veces las cosas no son así. No sé cómo te haya ido en tu trabajo, no sé si hayas conseguido los recursos que tú consideras necesarios para poder salir adelante. No sé cómo estés de salud, pero lo que sí sé es que el día de hoy Dios te va a hablar a tu corazón. Eso sí lo sé. Este tema o esta prédica se llama Háblame, Señor. Háblame, Señor. No sé tú, pero la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos clamado a Dios con estas palabras. Háblame, Señor. Deseamos o quisiéramos escucharle. Quisiéramos escuchar su consejo, su corrección, que Él nos mostrara el camino que debemos seguir. Y muchas veces nos encontramos con que es muy difícil, no que Dios nos hable, porque Él nos habla en todo momento. Lo que es difícil es que nosotros le escuchemos. Nosotros quisiéramos que Dios bajara quizás y nos dijera: hijo, vente por aquí. Hijo mío, ya no sufras, te voy a dar $1,000,000. Hijo mío, tú no te preocupes, la casa que rentas hoy es tuya. Todos quisiéramos escuchar eso, y creo que quien diga que no, pues mentiría, porque realmente hay anhelos en nuestro corazón que estamos esperando que Dios los cumpla. Sin embargo, yo te quiero hacer una pregunta, y es para que la medites. Tú y yo queremos escuchar la voz de Dios hablándonos. Tú y yo queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos ser parte de esa gente que pensamos que vive feliz. La pregunta es,
¿de qué manera tú te estás comunicando con Dios como para escuchar cuando Él te habla? ¿De qué manera lo estás haciendo? Esta es una pregunta seria, porque cuando tú y yo tenemos muchas ganas de hablar con un amigo, quizás tenemos años sin escucharlo, sin verlo. Y llega un momento en que nos acordamos de él y decimos, ¿cómo quisiera escuchar a fulanito, a perenganito? ¿Cómo quisiera hablar con mi padre? ¿Cómo quisiera hablar con mi madre? ¿Cómo quisiera decirle a mi mamá que la amo? Pero nos quedamos en eso simplemente, en un deseo. Yo te pregunto esto porque también la parte de la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dedicando realmente a buscar la presencia de Dios como para que cuando te hable tú puedas escucharlo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a eso? Muchas veces nos pesa dedicarle una hora el domingo para escucharlo. Y nos hacemos como aquel enamorado que le dice, está hablando por teléfono con su amada, con su novia, y le dice, por ti daría la vida, por ti haría cualquier cosa. Y se la pasa lisonjeándola y diciéndole cuánto la ama, pero luego cuando le dice la mujer o la novia, te voy a ver hoy, quizás él se asoma a la ventana y ve y dice, ¿sabes qué? Parece que va a llover, mejor nos vemos otro día. Muchas veces nuestra búsqueda de Dios es solamente así, de labios para afuera. No es real, no es genuina, no es verdadera. Y esto, mi hermano, es lo que nos impide escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Y nosotros quisiéramos que Dios nos hablara con voz audible y saber que es Él el que nos está hablando. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios habla también así, con voz audible. Pero para poder escucharle y reconocerle, es necesario primero conocerle y buscarle. Porque si no, cuando escuches una voz, ¿cómo vas a saber de parte de quién viene? ¿Cómo vas a saber si ese consejo, esa palabra que estás escuchando realmente viene de Dios o viene del engañador? Porque también el engañador nos habla. Y ese nos habla muy claro. Tan claro que nos convence fácilmente de lo que Él quiere que hagamos. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, podemos ver cuando Dios creó al hombre. Y hay algo muy, muy interesante aquí. Búscalo por favor en tu Biblia, Génesis 1:26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, nos dice la Escritura que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza de la que habla la Escritura no se refiere a esta forma o figura que tenemos como seres humanos. Porque nosotros no podemos decir que Dios es como nosotros en ese aspecto. Nadie le ha visto, nadie sabe cómo es. Y además sabemos que Dios es espíritu. Entonces, la imagen y semejanza a la cual se refiere la palabra es a eso. Nosotros somos como un vaso de agua que refleja la imagen de Dios. Que así debería ser, deberíamos reflejarla de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando ese vaso, que ese vaso somos nosotros, está vacío, que no tiene agua? No refleja nada. Y cuando eso sucede, es que nosotros nos perdemos de la verdadera personalidad e identidad que nos dio Dios. Aquí dice que Él nos puso para sojuzgar, para gobernar
para señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias en la tierra. Es decir, si te fijas, aquí está hablando de las cosas en la tierra y de las cosas en el cielo. Nosotros estamos hechos y diseñados para eso, pero hemos perdido esa identidad porque hemos dejado de buscar reflejar el rostro de Dios. Hemos dejado de buscar el parecernos a Él, el hacer uso de esa imagen y semejanza con la cual Él nos invistió cuando fuimos creados. Y entonces, cuando esto pasa, que nosotros estamos alejados de Dios, porque Dios no se aleja de nosotros jamás, Él no puede alejarse, Él está en todas partes. Nosotros nos alejamos de Él y dejamos de percibirlo, dejamos de escuchar su voz y dejamos de reconocerle. Dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Mientras lo buscas, te voy a preguntar, ¿tú crees que Dios quiere que a ti te vaya bien? Sí. ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas sano? Sí. ¿Tú crees que Dios quiere que seas libre de toda adicción? Sí. Que dejes de tomar, que dejes de drogarte, que dejes de fumar. Sí. ¿Tú crees que Dios quiere que vivas bien con tu familia? Sí, ¿verdad? Sí. Todos creemos que sí, que ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿por qué no sucede todo el tiempo estas cosas? Porque no lo dejamos que aquí. La respuesta te la di anteriormente, porque nosotros hemos dejado a un lado la imagen y semejanza con que Dios nos ha investido. Y fíjate bien, ya todos tienen el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Amén. Ok. Dice el Salmo así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y fíjate cómo termina este salmo: y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta? El Señor te está diciendo que todo lo que tú hagas va a prosperar. Y el salmo comienza diciendo bienaventurado. Es decir, bienaventurado quiere decir bendecido, quiere decir feliz, quiere decir gozoso. Pero luego dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Te pregunto, ¿tú y yo calificamos para eso? No, ¿verdad? ¿Que nunca hubiésemos andado en consejo de malos? Pues no. Más bien, al contrario. Toda nuestra vida anduvimos siguiendo el consejo de los malos. ¿Por qué malos? Porque una persona que te invita a hacer las cosas indebidas, perdóname mi hermano, pero ese no es tu amigo. Ese no es tu hermano. Esa persona está siendo utilizada por el enemigo para perjudicarte. El que te invita a tomar, el que te invita a fumar, el que te invita a drogarte, no quiere nada bueno para ti. Eso es un hecho. Definitivamente no es alguien a quien tú debieras de escuchar. Después dice que no estuvo en camino de pecadores. El camino de pecado, mi hermano, dice la palabra que es un camino ancho, muy ancho. Caben todos los que quieras. Ese camino cualquiera puede entrar. Pero dice también la palabra que el camino hacia el Padre es un camino estrecho. La puerta es estrecha. Es decir, no todos pueden pasar. ¿Qué significa esto entonces? Que no andar en camino de pecados o de pecadores, pues tampoco lo cumplimos.
hemos hecho muchísimas cosas. No sé tú, pero yo reconozco que en mi vida hice muchas cosas malas. Anduve en camino de pecadores. Algunos pecamos de un modo, otros pecamos de otro. Y a veces por esa diferencia en el pecar sentimos que somos mejores que otros. Pero no estamos entendiendo que pecado es pecado. Que no importa si tú pecas de un modo u otro, finalmente eres un pecador. Entonces, no calificamos allí tampoco, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí sabes qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es alguien que se burla, que hace escarnio, que se mofa. ¿Cuántas veces, mi hermano, tú y yo nos burlamos cuando alguien nos quiso hablar de Dios? Nos burlamos, hicimos mofa y dijimos, eso no es para mí. Y ya no calificamos entonces para el versículo 1, porque no cumplimos ninguno de esos requisitos. Pero luego viene enseguida el segundo versículo que dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No sé tú, pero yo nunca hice esto antes de conocer al Señor y antes de reconocerle como mi Señor. Meditar en su ley de día y de noche, no, eso es para religiosos. Ni que no tuviera nada que hacer. Tengo que trabajar. Mi jefe me pidió que me quedara más tarde. Necesito dinero, así que tengo que trabajar doble turno. Hacemos todo menos meditar en la ley del Señor. Entonces, y aquí dice que no es nada más en un momento del día, ni es una hora a la semana, no es el domingo una hora, es todos los días yo debo estar meditando sobre la ley del Señor. ¿Para qué? Para que esa bienaventuranza me alcance. Porque dice en el versículo 3 que si hacemos esto, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, que la hoja no cae y que todo lo que hacen prosperará. ¿Ya te diste cuenta por qué no prospera tu negocio? ¿Por qué no prospera tu trabajo? ¿Ya te diste cuenta por qué nunca te alcanza el dinero? ¿Por qué tienes que andar pidiendo prestado para poder salir la semana? ¿Ya te diste cuenta por qué no sanas de esa enfermedad que tanto te está molestando y angustiando? ¿Ya te diste cuenta por qué tu situación personal no cambia? No cambia y no mejora nada en tu vida porque nosotros nos resistimos sistemáticamente a hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y si no hacemos esto, mi hermano, ¿cómo vas a reconocer cuando Dios te habla? Porque Dios habla todo el tiempo. Dios te habla principalmente por medio de su palabra. Pero si yo nunca recurro a mi Biblia, ¿cuándo lo voy a escuchar? Si yo tengo ganas, muchas ganas de saludar a mi padre o a mi madre, hace años que no les llamo, pero nunca voy a levantar el teléfono, ¿cuándo voy a poder escucharlos? Nunca. Si yo quiero ver a mi amigo, al que tengo años sin ver, pero no me decido a ir a buscarlo a su casa, ¿cuándo lo voy a volver a ver? Cuando él se acuerde, cuando él quiera, si es que quiere. ¿En qué corazón está el deseo? ¿En el de él o en el tuyo? Si el deseo está en mi corazón, entonces quien debe dar el paso soy yo. Independientemente de lo que la otra persona haga, el que debe dar el paso soy yo. Porque hay ese anhelo, hay ese deseo en mi corazón. Muchas veces esperamos oír la voz de Dios de manera audible.
¿Y sabes qué? Dios habla audiblemente también. Un servidor lo ha experimentado muchas veces. Pero cuando Dios habla de manera audible, si tu oído no está preparado para escucharlo, la voz de Dios es temible. Porque es fuerte, es poderosa, es impositiva y no hay manera de decir que no. Porque si Él te habla de manera audible y tú no obedeces, imagínate, o sea, Dios mismo hablándote y tú ignorándolo. Te voy a platicar una anécdota. Hace años yo trabajaba en una empresa y un día haciendo cuentas con mi patrona, me hicieron cuentas, como dicen vulgarmente, cuentas mochas. Yo esperaba, de acuerdo a mis cálculos y de acuerdo a toda la memoria que llevaba de todo el trabajo, yo esperaba recibir más o menos como 30,000 pesos. Cuando mi patrona me dijo que lo que me correspondía eran 2,000 y tantos pesos, ¿cómo crees que me puse? Furioso. Inmediatamente brincó Oscar Lizárraga y lo primero que pensé, me está robando. Y se lo dije. Y cuando yo le dije que le estaba robando, que me estaba robando, perdón, me dijo, pues haz lo que quieras. ¿Y qué crees que hizo Oscar Lizárraga? Salió del lugar y yo iba decidido a hablar con un amigo que era un abogado, que es abogado, y que era de esos abogados terribles, de esos que son, como dicen vulgarmente, son bravos, son de esos, no se dejan de nadie. Y yo ya iba pensando en todo lo que le iba a decir. Hablé con él por teléfono y me dijo, tú tráeme los datos y vamos a cerrarle el negocio. Vamos a actuar contra esta persona. Yo iba decidido a hacerlo. ¿Por qué? Porque me estaban robando. Me estaban afectando a mí, mi trabajo, mi economía. Cuando yo iba a medio camino, pensando en 1000 cosas, me las va a pagar, esto no se queda así. No sé si a ti te ha pasado, no sé si tú lo has pensado, pero yo sí lo pensé en ese momento. Y yo decía, esto no se queda así, se va a dar cuenta quién es Oscar Lizárraga. Cuando yo iba caminando, a medio camino, escuché una voz perfectamente audible que me dijo, tu justicia soy yo. Regrésate. Cuando yo escuché esto, ¿qué crees que pasó? Me paré en seco. Y así como lo ves tú en las caricaturas quizás, de ir caminando a toda prisa, me paré en seco, di media vuelta y me regresé. En ese momento yo escuché la voz de Dios que me estaba diciendo eso. Pero hay algo que sucedió. La escuché de tal manera que no tuve otra opción más que dar media vuelta y regresar. Si el Señor me está diciendo que mi justicia es Él, yo lo tengo que creer y lo tengo que obedecer. Él me estaba diciendo, no levantes un dedo, no muevas nada, déjamelo a mí. Cuando esto pasó, yo me regresé, como te dije, y empecé a caminar en sentido contrario. Pero no solamente pasó esto. Si tú quieres saber en qué terminó todo, nunca me pagaron. Pero ¿sabes qué? En mi corazón y en mi mente quedó algo que no había en ese momento. Y eso se llama paz. Todas mis angustias, todos mis problemas, todas mis preocupaciones, todo el coraje que yo sentía, se fue. Y se fue, ¿por qué? Porque la voz de Dios no puede resistirla nadie. Ni el enemigo puede soportar y resistirse a la voz de Dios. Si a ti te hablara en este momento el Señor y te dijera, haz esto, ¿qué pasaría? ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Estás seguro?
¿Estás seguro? ¿O estarías, bueno, Señor, pero es que si lo hago, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Es que sí, Señor, yo sí quiero servirte, pero no me alcanza el tiempo, Señor. ¿Por qué el Señor dice que tenemos que meditar de noche y de día en su palabra? En el Salmo 119, versículo 105, les dije que hoy íbamos a ver muchos versículos, así que tengan su Biblia a la mano. El Salmo 119 es un salmo que todo mundo debe aprenderse de memoria. Es un salmo cortito. Así que conviene que te lo aprendas de memoria. Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez te ha tocado caminar en el campo, en tu colonia, que esté totalmente a oscuras y que tú vas alumbrando? Bueno, ahora ya con los teléfonos ya todos traen lámpara, pero que tú vas alumbrando con tu lamparita al frente para ver por dónde caminas. Bueno, pues así dice el Señor. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, no solamente te va diciendo dónde debes ir pisando, sino que es una lumbrera tan grande que ilumina todo tu camino. Si tú te dejas dirigir por la palabra, tu camino nunca va a llevarte a un destino que no sea bueno para ti. Por eso tenemos que estar meditando en la palabra del Señor, para que la palabra del Señor sea la que nos dé la respuesta a cada momento, a cada situación que se nos presenta. Dicen en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen rectos o le parecen derechos o buenos, pero que su fin es camino de muerte. A veces pensamos que caminamos por la vida y hacemos las cosas y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque todo mundo lo hace. Tomo porque pues todo mundo lo hace. ¿A quién perjudico yo tomando? ¿A quién perjudico si fumo? ¿A quién perjudico si me drogo? ¿A quién perjudico si hago lo que se me pega la gana? No le estoy haciendo daño a nadie. Así lo pensamos nosotros. Y dice la palabra que hay caminos que a nosotros como personas nos parecen derechos, nos parece bien. ¿Por qué? Porque todo mundo va por allí. Entonces, si todo mundo va por allí, pues debe ser bien. ¿No? Pero el Señor dice: su fin es camino de muerte. Y si te está diciendo que el fin de ese camino es la muerte, ¿de qué te está hablando? De que si tú insistes en caminar en el pecado, en el error, en la equivocación, el fin de ese camino va a ser necesariamente la muerte. Y no hablamos de la muerte física, estamos hablando de la muerte eterna. Entonces, ¿cómo es posible que yo como persona pueda entonces creer en un Dios o confiar en un Dios que aparentemente todo lo que hago le molesta? ¿Cómo hago? ¿Será que Dios es así de incomprensible? ¿Será que Dios es así de voluble? ¿No que me ama mucho? ¿No que Él dio su vida por mí? ¿No dice todo mundo que todo lo que hace Dios es bueno? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si todo lo que hago le molesta? Así parece, ¿verdad? Al menos así razonamos. Y cuando razonamos de esta manera, no estamos haciendo otra cosa más que justificarnos el porqué de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca justificarse.
Desde el principio, desde la transgresión, Adán se justificó delante de Dios diciéndole, la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer de ese fruto. Dios no le estaba preguntando quién te lo dio, le estaba preguntando qué hiciste, por qué te escondes, cómo supiste que estás desnudo. Dios no le preguntó quién te dio, quién te invitó. Y nosotros, como descendientes de Adán, siempre tratamos de estarnos justificando en todo. Pero a la hora que queremos una respuesta de Dios, la queremos rápido, la queremos inmediata. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato, todo es desechable, todo tiene que ser rapidito. Si no, no. Y nada más pónganse a pensar ustedes, si de veras se ponen a meditar en la palabra y a leerla, se van a encontrar con que todos los personajes que aparecen allí, no hay uno solo donde haya sido el resultado inmediato. Moisés, aunque estaba escogido para liberar al pueblo de Israel, tuvo que estar 40 años viviendo en casa de Faraón, pero como en esa situación no le servía al propósito de Dios, Dios lo llevó al desierto 40 años. Y acuérdense que salió huyendo de allí porque mató a una persona. Entonces, muy bien educado, muy instruido, pero a final de cuentas se convirtió en un asesino. Y huyendo fue al desierto. Y en el desierto Dios trató 40 años con él. A Abraham fueron 26 años que tuvo que esperar a ver cumplida la promesa de su hijo. Después de esos 40 años que anduvo Moisés en el desierto, sacó al pueblo de Egipto y estuvo otros 40 años dando vueltas. 80 años de su vida sin poder llegar a donde Dios le dijo que iba a llegar. Y tú y yo nos desesperamos porque lo que le pedí al Señor no ha llegado. Yo he tenido que esperar más de 9 o 10 años para ver cumplida una promesa de Dios. Así que yo he entendido que cuando Dios te promete algo, Él lo va a hacer. Pero si tú le quieres ayudar, o si tú te desesperas, o si tú buscas otra alternativa, ¿sabes qué? Entonces, pues, Dios dice, pues si lo quieres hacer de esa manera, pues hazlo tú, a ver qué consigues. Yo te lo voy a dar. Pero si no me puedes esperar y lo quieres hacer tú, pues adelante. El Señor nos dotó también de ese libre albedrío. Yo puedo decidir si espero o no espero, si creo o no creo. Pero entonces, si yo decido, no tengo que culpar a Dios por lo que me está sucediendo. Porque cuando decimos, es que no entiendo por qué, pues, mi hermano, no entiendes porque no estás conectado en el mismo canal de Dios. Por eso no entiendes. Si meditaras todos los días sobre su palabra, si lo buscaras y le leyeras y digamos, indagaras en la palabra, allí podrías encontrar la respuesta del por qué estás en esa situación y por qué tienes que esperarte. Porque Dios no lleva prisa para nada. A Dios no le urge nada. A ti y a mí es a quien nos urge que las cosas se resuelvan. Pero Dios no. Dios se mueve en otro espacio de tiempo, muy diferente al de nosotros. Y Él no tiene prisa. A Él no se le escapa nada. Y aunque para ti y para mí a veces parezca que en el último momento es cuando Dios nos libra de aquello, pues tú y yo así lo percibimos. Pero te quiero decir que tu solución ya está dada en el cielo desde antes de que tú nacieras. Si no la has visto, es porque no te has puesto en sintonía con Dios. Esa es la razón.
Entonces, ¿cómo voy a saber qué camino es el que debo tomar? Bueno, si a Dios todo le molesta, parece. Vamos a ver Deuteronomio 28, 1. En lo que lo encuentras, Deuteronomio 28, a partir del versículo 1. Es un capítulo largo. Estamos hablando que tiene 68 versículos. No los vamos a leer todos porque me interesa que leamos algo que es lo que se te debe quedar grabado a ti. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. En el 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Fíjate bien lo que dice el Señor. Si tú pones atención en lo que te estoy diciendo que hagas, yo te voy a levantar sobre todas las naciones. Amén. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El Señor te está diciendo que tú no necesitas ir detrás de las bendiciones. Las bendiciones van a venir detrás de ti si tú escuchas atentamente lo que Él te está diciendo. Si tú escuchas lo que Él te dice, las bendiciones van a llegar a ti. Y entonces enumera aquí las bendiciones que te deben de alcanzar. Y dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y más adelante dice que si tú haces todo esto, además dice que los pueblos, todo mundo se dará cuenta que tú invocas el nombre de Dios y te temerán. Te van a temer, es decir, te van a respetar. Dice también que te hará sobreabundar en todas las bendiciones que ya te enumeró. Y dice además, fíjate bien en esto, dice además que tú vas a prestar a las naciones, pero tú nunca pedirás prestado. No sé tú, pero yo cuando estaba, antes de conocer al Señor, yo también anduve así, batallando mucho tiempo. Cuando yo llegué a los pies del Señor tenía 6 meses sin trabajo. Esto obviamente te habla de que dinero no tenía. Pero ¿qué crees? Ya le debía dinero a todo el mundo, porque todo el mundo le pedía prestado. Y llegó un momento en que mis amigos, mis conocidos, mi familia ya ni me contestaban el teléfono porque sabían que les iba a pedir prestado.
Y yo decía, qué malos son. ¿No están viendo la necesidad que tengo? Cuando yo conocí del Señor y empecé a leer y a buscar en su palabra, me di cuenta de esto también y dije, bueno, pues ok, entonces ya no voy a pedir prestado. ¿Pero qué crees? ¿Tú crees que enseguida conseguí trabajo? No, mi hermano, duré otros 6 meses sin trabajo. Es decir, no llegó la provisión en el momento en que yo me acerqué al Señor. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor quitara de mi vida todas las cosas que me estaban estorbando. Dios no me podía dar estas bendiciones que me estaba prometiendo porque yo no estaba preparado para recibirlas. Si yo las hubiera recibido, hubiera hecho lo mismo que hacía antes y lo mismo que seguramente tú haces en este momento. Muchas veces nos quejamos de que nos hemos quedado sin trabajo o no nos alcanza el dinero, pero la verdad es que no alcanza el dinero porque lo que llega, fíjate bien en qué lo estás gastando. Si tú lo gastas en lo que no debes, ese dinero se esfuma en un momento. Y aunque ganes mucho dinero, siempre vas a andar sin dinero. Porque todo eso que tú gastas en cosas que no debes gastar, se va. Eso nunca vuelve. Y entonces viene la necesidad. Y no importa que ganes mucho, jamás te va a alcanzar. Porque tú date cuenta que hay personas que ganan menos que tú y viven mejor que tú. Y tú te preguntas cómo le hacen, cómo les alcanza. Si yo gano mucho más que él y a mí no me alcanza. Dice aquí la palabra que todo lo que tú toques va a ser bendecido. Y si buscas del Señor, aún ese poco recurso que entra a tus manos, a tu bolsa, va a ser bendecido y va a ser prosperado, va a ser multiplicado. Y entonces es donde tú te empiezas a dar cuenta que Dios es un Dios que multiplica. No te explicas de dónde sale el recurso, pero sale. Y hay algo muy importante que tenemos que aprender nosotros en esta vida. Te comenté que esta semana ha sido de muchas reuniones con otros pastores y hay un común denominador que yo vi en todos ellos. Todos ellos, todas las personas que son prosperadas, todas las personas que les va bien, tienen algo en común. Y está también escrito en la palabra de Dios. Saben dar. Y pon atención a lo que te voy a decir, porque cuando te hablo de dar, no me estoy refiriendo a los diezmos ni a las ofrendas. Porque la gente inmediatamente cuando le dices dar, piensa en el dinero. Porque eso es lo único que piensa la gente que se puede dar. Hay quienes han entregado sus vidas completas al Señor, dejando comodidades, dejando familia, dejando negocios, dejando todo, porque han escuchado la voz del Señor que les ha dicho, vete a tal lugar, allá te necesito. Y han dejado todo. He conocido pastores y misioneros que han dejado todo en sus países por irse a servir a un país que ni hablaban el idioma, ni conocían a nadie, ni tenían nada. Que llegaron a esos países con lo que traían puesto nada más. Y que hoy tienen iglesias grandes. Y que nunca se han detenido en hacer lo que el Señor les ha dicho que hagan. Pero también Dios nunca ha detenido su mano para bendecirlos. Y hay personas que dicen, yo nunca he tenido un presupuesto, nunca he tenido necesidad, porque de una u otra manera, si yo necesito algo para la obra, Dios pone a las personas que dan eso que se necesita para la obra. Y los ves trabajando felices. Y los ves que mientras en sus casas, en sus países de origen, todos viven cómodamente,
Ellos andan con ropas de ranchero, pero andan felices porque están sirviendo en donde el Señor los puso a servir. Pero para que eso sucediera tuvieron que decir no a lo que ya tenían y hacer lo que el Señor les estaba diciendo. Y dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir, y que además el que da recibe, y dice que recibe medida buena, grande, remecida. Es decir, cuando tú das, el Señor siempre te va a multiplicar. Y te repito, no me estoy refiriendo al dinero, porque el dinero, en verdad, créelo, que esta obra la sostiene el Señor. Que damos gracias por las personas que apoyan, pero nosotros, nuestra confianza, nuestra esperanza, no está puesta en esas personas ni en el dinero que pueden aportar. Porque finalmente el dinero que llegan a aportar es para la obra. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos nuestros trabajos, gracias a Dios, y nuestras necesidades se satisfacen con esos trabajos. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando tú das, estás abriendo las puertas del cielo para que la bendición llegue a ti multiplicada. Dice la palabra que el que da semilla al que siembra y pan al que come, va a prosperar todo. Entonces, si tú recibes semilla y te la comes toda, ¿cómo se va a multiplicar aquello? Cuando tú recibes la semilla, una parte es para que te la comas y otra parte es para que des, para que siembres. Porque lo que siembras se multiplica. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y no te estoy hablando de dinero, te lo repito. Hay muchas cosas que podemos dar. Podemos dar nuestro tiempo, podemos dar nuestro trabajo, podemos dar nuestra atención. Y ¿sabes qué? Si tú tienes una agenda muy apretada y tú le dedicas un tiempo al Señor, le das un tiempo a Él, Él se va a encargar de que tengas más tiempo para hacer las cosas y aún para descansar. Dios no te va a quitar nada. Dios no necesita nada de nosotros. Él quiere bendecirte, pero para bendecirte es necesario que tú le escuches y le obedezcas. Mientras eso no suceda, va a ser muy difícil que tú puedas ver esa bendición. Y allí mismo en Deuteronomio 28 hasta el 79, no vamos a leerlo porque después habla de todo lo que sucede si no haces la palabra. ¿Sabes qué? Yo prefiero quedarme con lo que Dios me va a bendecir si lo obedezco. Porque mi propósito es obedecerle, no desobedecer. Porque si le desobedezco, no te quiero contar todo lo que viene aquí, que nos va a suceder. Yo prefiero caminar en obediencia para recibir lo que acabamos de leer. Las bendiciones, que son las que Dios quiere darme a mí. Porque no es que Dios me vaya a castigar, sino que yo me voy a hacer a un lado de todas esas bendiciones y se van a convertir en maldiciones que yo atraigo a mi vida. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Bueno, pues es muy fácil. Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y voy a terminar con este versículo que está en Isaías 35:8. Si tú obedeces, si tú haces caso, si tú escuchas al Señor, dice en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Dice aquí que en ese caminar vamos a encontrar calzada y camino. La calzada, ya dijimos que es una calzada, es una avenida muy amplia, muy larga. ¿Hay calzada? Sí. ¿Hay camino de perdición? Sí. ¿Es ancho? Sí. ¿Te puedes meter? Sí. Pero dice que también habrá camino y será llamado como camino de santidad. ¿Y por qué
Se va a llamar camino de santidad porque dice que el inmundo no pasará por él, sino que él mismo estará con ellos. Es decir, Jesús, Dios mismo, va a estar con el que decida andar por el camino. Por allí no va a pasar nadie inmundo, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad, mi hermano, volvemos a lo mismo, no es otra cosa sino obediencia. Si tú obedeces, caminas en santidad. Y dice aquí que si tú vas por ese camino, por muy torpe que seas, por muy incapaz que te sientas, por muchas que pensemos que no podemos, dice aquí que no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder, porque la mano del Señor estará siempre con nosotros. Amén Amén. y amén.